Buenos días. Primero que todo agradecemos la presencia de quienes han venido con el ánimo de continuar en esta conversación sobre los temas de transparencia y anticorrupción. Quiero agradecer muy especialmente en nombre del Presidente de la República la presencia del señor Fiscal General de la Nación. De igual manera, la vinculación y la disposición total de la Universidad del Rosario, aquí al decano de jurisprudencia, doctor Alberto Gaitán, mil gracias, y a las demás directivas de la universidad que se han vinculado a esta mesa e indiscutiblemente que debe ser una mesa bandera, doctor Alberto, porque si logramos encontrar un camino que nos una en este tema que es de tanta sensibilidad en el país, vamos a empezar a dar ejemplo del resultado de estas conversaciones. De igual manera, pues está aquí el doctor Diego Molano, coordinador de todo el ejercicio de conversación nacional, quien nos tendrá que dar ahora un reporte, doctor Diego, de cómo va el avance. Agradecemos también a la Secretaria de Transparencia, a la Presidencia de la República, a nuestras moderadoras en el día de hoy de la mesa, y damos entonces inicio a partir de un informe general del avance de las conversaciones. Doctor Diego. Muy buenos días a todos. Un saludo especial nuevamente en nombre del presidente Duque, de la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez. En este ejercicio de la conversación nacional queremos, pues, primero dar la bienvenida a todos ustedes, a quienes nos acompañaron en la primera sesión de esta mesa de lucha contra la corrupción y quienes hacen presencia hoy, y también a invitados nuevos que han llegado en el día de hoy. Quiero hacer un saludo especial a la ministra, la doctora Nancy Patricia, al decano. Muchas gracias, decano, nuevamente por facilitarnos esta reunión. Es muy grato para mí como rosarista estar acá en esta casa del Rosario. Al fiscal general de la Nación también muchas gracias nuevamente por disponer de su tiempo y acompañarnos, a la secretaria de Transparencia encargada de este tema a nivel nacional, a la doctora Beatriz, y por supuesto a nuestra moderadora, la doctora María Clara. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que particularmente viene pasando con la conversación nacional que ha planteado el presidente Duque es una conversación que surge después del 21 de noviembre, en donde el presidente plantea la necesidad de tener una conversación para ganar confianza entre los colombianos, de los colombianos con las instituciones, y sobre todo ordenar una discusión que nos permita resolver problemas puntuales e inquietudes que tienen los ciudadanos en diferentes temas. Esta conversación nacional tiene el propósito de, además de ayudar a cerrar brechas sociales, que se puedan materializar proyectos concretos que se han sido planteados en varias de las inquietudes que han sido manifestados por diferentes sectores de la vida nacional. El gobierno del presidente Duque tiene un mandato con un plan de desarrollo Pacto por Equidad que busca, pues, avanzar en ese cumplimiento, pero también entiende que esta conversación busca que en algunos sitios donde se presentan brechas entre lo que está pasando, entre la situación, se puedan resolver, y queremos escuchar a los ciudadanos. Ese es su gran mandato y su interés, y ordenar esta conversación. Por lo tanto, la conversación nacional consiste en tener una conversación a nivel nacional en 5 temas esenciales: educación, crecimiento con equidad, que se refiere al empleo; lucha contra la corrupción; ambiente y educación y paz con equidad. Sobre esos 5 temas ha versado esta primera semana con el objetivo de identificar cuáles son esos temas que se requieren resolver, para luego entrar en una conversación que hemos denominado una conversación regional, una conversación que pase por estos temas, discutirlos en cómo en las regiones son diferentes. Voy a poner un caso especial que particularmente me ha llamado la atención en esta discusión. En muchos de los cacerolazos la semana pasada, en Medellín había un cacerolazo por la calidad del aire y el de Bucaramanga era por los páramos. Realmente hoy lo que queremos es cómo canalizar estas inquietudes nacionales de una forma organizada, de modo que se puedan resolver, y por eso tan importante la conversación regional. Y tendremos una conversación ciudadana, una conversación amplia. Queremos oír a los jóvenes, queremos oír a los estudiantes,
queremos y quiere el presidente Duque oír a los microempresarios, al sector productivo, a las instituciones. Hemos oído a los alcaldes locales. Ayer nos llegó una carta de los concejales de Bogotá que quieren ser oídos. Aquí queremos hacer un espacio amplio, pero especialmente con los ciudadanos. Por eso una conversación ciudadana implica un ejercicio en estos meses en donde los ciudadanos puedan opinar de qué les duele de Colombia y qué les duelen estos temas para entrar a conocer propuestas y poder resolver. La conversación que busca, la conversación busca que en este periodo de tiempo, al oír, vamos resolviendo problemas. Y adicionalmente, desarrollar discusiones con propuestas que nos permitan avanzar en algunos temas que se venía avanzando y en otros en donde hay dificultades. De modo que en un plazo máximo, es el plazo máximo, no es el plazo definitivo muy largo, pero es un plazo máximo y responsable, a mediados de marzo del próximo año podamos tener o propuestas de nuevas políticas públicas que puedan ser implementadas, o acciones de mejora de los programas de gobierno actuales, nuevos programas que deberían ser planteados o inclusive iniciativas legislativas o acelerar procesos legislativos en curso. Eso es lo que busca esta apuesta de la conversación nacional que ha planteado el presidente Duque. Hemos avanzado, ya hemos tenido conversaciones la semana pasada con alcaldes electos municipales, con gobernadores electos, hemos tenido 5 sesiones de trabajo en una conversación primera sobre educación, una sobre crecimiento con equidad, esta de lucha contra la corrupción, la de paz con legalidad y la de ambiente. Esta segunda semana lo que buscamos es continuar con esa actitud de escucha e ir identificando unos temas sobre los que se versaría la conversación nacional y local en cada uno de estos aspectos señalados. Entonces, pues esto es lo fundamental. ¿Cómo es la metodología que se ha venido adoptando? La metodología lo que busca es que cada conversación nacional tenga, en primer lugar, unos moderadores que han sido invitados por su prestancia, que conocen el tema, que garantizan objetividad y transparencia de las discusiones y, por supuesto, imparcialidad. En este caso particular, lo que nosotros buscamos hoy es que además haya un acompañamiento, en algunos casos de universidades, que nos ayuden a hacer la sistematización del proceso, y además estará Planeación Nacional haciendo unas relatorías que sirvan de insumo para que los moderadores faciliten esta discusión y se pueda avanzar en diferentes propuestas. Simultáneamente a la conversación regional y nacional, esa la vamos a mantener hasta el 15 de diciembre, que podamos recoger inquietudes y preguntas de los ciudadanos que se canalicen y puedan ser recogidas y discutidas tanto en las conversaciones regionales como en la conversación nacional. Pero solo para tal vez finalizar y poder avanzar con la discusión, aquí lo que queremos es, por supuesto, también porque se ha mencionado que hemos abierto la conversación nacional y hay un comité del paro que también debería estar vinculado, y esa es la disposición del gobierno, es la instrucción del presidente Duque. Nosotros tenemos reuniones con ellos esta tarde para también tender esos puentes de comunicación entre la mesa de trabajo con ellos y esta conversación nacional. Particularmente en esta conversación de la mesa del paro, ellos tienen como una línea el cumplimiento de los proyectos de ley que salen de la mesa de trabajo después de la consulta anticorrupción, la tienen como un tema puntual en este aspecto. Entonces, pues vamos a avanzar también y esperamos llegar a algunos acuerdos esta tarde. Pero también, solo para señalarlo, la idea de esta mesa, además de resolver esos problemas estructurales, es que también dé señales de que se pueden ir resolviendo problemas. Y yo quiero mencionarlo porque, por ejemplo, solo en la semana pasada, la primera conversación con alcaldes locales y municipales, y luego con los gobernadores, y luego tal vez en la educación salió mucho el tema de empleo. La misma semana pasada, en un acuerdo entre el presidente Duque y varios de los congresistas que participaron en estas discusiones, se incluyeron, por ejemplo, 3 artículos fundamentales. En la Ley de Crecimiento Económico se incluyó un artículo de exenciones tributarias a quienes crean empleo local para jóvenes. Eso es vital, es el gran requerimiento, es el gran clamor, y nosotros estamos seguros que eso pues servirá y pues vamos a seguir. O sea que estas discusiones están
sacando ideas importantes. Los alcaldes, por ejemplo, electos, le plantearon al presidente cómo se lograba activar empleo en las municipalidades y al mismo tiempo construir vías terciarias, con un gran atraso. La reforma de crecimiento económico que pasó en primer debate, se incluyó un artículo la misma semana pasada a que un porcentaje de la sobretasa de rendimientos financieros vaya a vías terciarias. Eso va a tener dos efectos el próximo año: más recursos para vías terciarias, pero sobre todo más empleo local, sobre todo municipal, en áreas rurales. Lo que quiero mostrar con estos dos ejemplos, inclusive está también el del Sistema General de Regalías que se aprobó ayer, ya solo en el Sistema General de Regalías se incrementa 0.5% para más recursos de ciencia y tecnología y se introducen un recurso mayor para ambiente, que son de las grandes preocupaciones. Entonces, esta es una conversación que, como lo ha planteado el presidente Duque, nos permite escuchar, pero al mismo tiempo ir actuando y además tener unos resultados que resuelvan esos problemas en el mediano y largo plazo. Eso esperamos que pase también con esta mesa de lucha contra la corrupción y transparencia. Les agradecemos su presencia, estamos aquí con toda la disposición, ese ha sido el mandato que nos ha dado el presidente Duque y por supuesto reconocemos en ustedes unos interlocutores muy válidos por el papel que cumplen desde los diferentes sectores académicos, institucionales, centros de pensamiento, organizaciones no gubernamentales, individuos que han venido trabajando este tema, que les ha interesado y que por supuesto pueden tener una visión crítica y aquí estamos para oír y para los que tengamos que mejorar como gobierno, estar dispuestos a mejorar. Muchas gracias. Creo que al señor Decano. Muchas gracias, no, pues solamente quería darles un saludo muy especial a la señora ministra del Interior, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, egresada de esta Facultad de Jurisprudencia, de este claustro, al doctor Diego Molano, al doctor Fabio Espitia, igualmente a la doctora Escobar, que va a moderar esta mesa, a la doctora Beatriz Londoño, quien igualmente pues ha sido un actor importante en el desarrollo de estas actividades y pues no, invitarlos a que realicemos un diálogo abierto, sincero, constructivo, que edifique a partir del reconocimiento de la identidad de todos nosotros, que tenemos miradas diferentes, que igualmente pues provenimos de sectores distintos y nada más propicio para ese diálogo pues que estar aquí en la universidad, en un ambiente académico, en un ambiente tranquilo, en donde podemos expresar con toda libertad nuestros puntos de vista. Entonces nada, pues bienvenidos y desear los mayores éxitos en esta jornada. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo especial para la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, para el doctor Molano, para el señor fiscal, para la doctora Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia, y para las demás personas, y decano, por supuesto, señor decano, muchas gracias por acogernos aquí el día de hoy, y para las demás personas que nos acompañan en la mesa el día de hoy. Bueno, me permito presentarme. Mi nombre es María Clara Escobar, soy la directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Y bueno, quiero dar entonces comienzo a este importante diálogo. El objetivo principal de esta mesa es continuar con la conversación que se comenzó la semana pasada. Entiendo que el día de hoy hay algunos participantes que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la primera sesión de esta mesa. Quiero contarles brevemente cuáles fueron las temáticas o las temáticas en las cuales se logró agrupar todos los comentarios que surgieron en la primera mesa. Entonces les voy a hablar sobre estos 7 puntos que se abordaron. El primero fue el relacionado con las estrategias centradas en la ciudadanía y el sector privado. La segunda temática fue el fortalecimiento de la investigación y la sanción. La tercera temática fue la reforma a la justicia. La cuarta fueron todas las medidas de prevención. La quinta fue todo lo relacionado con la reforma electoral. La sexta temática tuvo que ver con todo el tema de regulación del cabildeo.
Y la séptima fueron todos los temas relacionados con la consulta anticorrupción. La invitación entonces para la mesa del día de hoy es a que continuemos ahondando sobre esas temáticas y si hay alguna otra temática que ustedes quieran proponer o abordar en este diálogo, pues será muy bienvenida. Para ya comenzar a darle la palabra, solo quiero hablar un poco sobre la metodología y hacerles una invitación especial a que tengamos un diálogo propositivo. Ojalá que las intervenciones puedan estar basadas en propuestas, identificando claramente, si es posible, por supuesto, a quién van dirigidas, a qué entidad o corporación van dirigidas, si son unas propuestas que pueden estar más relacionadas con iniciativas legislativas, con iniciativas en el marco de las políticas públicas, tratar de, digamos, aterrizar de la mejor manera estas intervenciones para que sean mucho más efectivas y que tengan, digamos, una acogida mayor por parte de todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy. También sería muy importante que ustedes en sus intervenciones hablaran también de los plazos, si son propuestas que ustedes creen que se pueden desarrollar en el corto plazo, mediano plazo. Y por favor les voy a pedir que cuando hagan su intervención se identifiquen. Y quiero también hacer claridad sobre algo, y es que quienes deseen, y doctor Molano, por favor, corríjame si no es así, mi entendimiento es que cualquier propuesta podría venir acompañada, digamos, de entrega de documentos que profundicen y ahonden sobre las propuestas. Entonces la invitación también es a que nos cuenten si quisieran, digamos, aportar esos documentos a la mesa. Señora ministra, doctor Molano, secretaria, si les parece bien, entonces abrimos el diálogo. Perfecto. Pero como hay 5 puntos, ¿no? 7 puntos que se tocaron en la primera mesa. ¿La idea es seguir con ellos u oír espontáneamente las nuevas propuestas? Pues como en esta mesa tengo entendido y lo que conversamos ayer con la secretaria es que hay nuevos, digamos, hay organizaciones que no tuvieron presencia en la primera mesa y vamos a tener por lo menos un primer espacio en el que quienes no asistieron principalmente puedan, si tienen propuestas por fuera de estas temáticas, pues las puedan hacer. ¿Cuánto tiempo? Ah, tú ibas a dar unas palabras también, ¿no? Bueno, buenos días, bienvenidos. Buenos días a la señora ministra, al señor fiscal, el doctor Diego, la moderadora, a todos ustedes. Queríamos, para organizar también la participación, que nos concentremos en las propuestas para que podamos intervenir todos. Los antecedentes pudiéramos complementarlos a través de la información que ustedes quieran enviar a la Secretaría de Transparencia. Esto va a ser un proceso que va a continuar, como lo explica el doctor Molano. A partir de este momento recogemos todas las propuestas, todas las iniciativas, las evaluamos, unas que ya pueden implementarse inmediatamente, y de hecho, como lo mostró en los ejemplos, ha ocurrido así, otras que requerirán un acompañamiento y un análisis para finalmente concluir con tarea concreta para el éxito y la resolución de la temática que nos preocupe. Desde la Secretaría de Transparencia estamos atentos a desarrollar todo el trabajo que requiramos, a coordinar la tarea con todos ustedes, a recibir la información, a desarrollar los análisis correspondientes y a presentar las propuestas con el acompañamiento también de la Dirección Nacional de Planeación, que nos ayudará a determinar la incorporación, la mejor manera de incorporarlas, ya sea porque se trate de temas que vienen ya dentro de la política pública, en caso en el cual complementaremos, mejoraremos, adicionaremos, o porque requiere
requieran una política adicional o nuevos proyectos o actuaciones adicionales. Y cierro mencionando que todos estos temas nos competen a todos, somos actores en donde la solución no depende de uno solo, por lo cual esta mesa nos compromete y nos ayuda a concretar la tarea de cada uno de esos actores, desde el Congreso, desde las Cortes, desde el sector privado, la misma ciudadanía, nosotros, autoridades públicas, y seguramente vamos a lograr al culminar esto una solución mucho más clara y operativa del problema que nos aboca en esta mesa, como es la corrupción. Muchas gracias. ¿Cómo es? Ya. Bueno, entonces demos inicio a este diálogo. ¿Alguien quiere comenzar con una intervención? Gracias, me presento Pablo Bustos, Red de Veedurías de Colombia. Muchas gracias al Gobierno Nacional, pues obviamente la Fiscalía General, las demás instancias anticorrupción. Es indudablemente un espacio privilegiado al que no podíamos sustraernos de asistir y agradecemos la invitación porque se trata de una convocatoria amplia de la diversidad de las ciudadanías, particularmente las que hemos estado abogando por el tema público del control social, la lucha contra la corrupción y materializar la égida de la democracia popular y del control social como uno de sus pilares. Hoy estamos en lo que nosotros llamamos la ocasión anterior el cacerolazo propositivo, más que diagnóstico, no puedo dejar de mencionar que como parte de lo que expresamos en la reunión anterior, esperamos sea al menos a manera de eco, fuera recogido de una manera importante esta semana por el Gobierno Nacional y la presentación del fiscal, de la terna para fiscal general de la Nación. Es decir, le decía al señor fiscal encargado, al doctor Espitia, que ha cumplido una labor muy honrosa para el país, su perfil discreto y resultados muy puntuales sobre temas emblemáticos contra la corrupción han sido de público conocimiento, no dentro de estas cuatro paredes, sino en los titulares y en la preocupación ciudadana. Y ese tema de haberla presentado me parece que es un logro, fue una mención que se hizo de manera enfática por la Red de Veedurías en nuestra intervención anterior, la solicitud a la propia Corte Suprema de Justicia para que cumpliera lo de su cargo y está en una tarea también loable de componer esas mayorías que permitan designar un fiscal general en propiedad. Ese tema me parece que es, yo lo he expresado, lo hemos expresado en las redes sociales, lo manifestamos en este escenario y sin duda es un buen mensaje del Gobierno Nacional a restablecer la totalidad de la funcionalidad judicial, particularmente cuando en el país el tema principal es el de la corrupción y el de la impunidad de la mano. Y eso solamente se logra también dando ejemplo desde otros escenarios, la rama judicial, en la colaboración con el Ejecutivo presentando la terna y sobre todo, no solamente la función nominativa o electoral de la rama judicial, que además hacia adelante tocará pensar cómo quitarle todas esas funciones que no son propias de la Administración de Justicia y que de todas maneras el vacío que la Corte Suprema de Justicia deja con los magistrados restantes merma el resultado en la gestión judicial y por tanto de contera en la lucha contra la corrupción. Dijimos que el tema judicial es un tema muy importante en el que ojalá se acometa una reforma seria en el tema de la Comisión de Investigación y Acusaciones al punto de darle más agilidad, quizás decretar una emergencia judicial y avanzar de manera mucho más puntual en dar los beneficios de la 906, o sea, por principio de oportunidad también a esos altos dignatarios para que digamos, el sistema penal acusatorio cumpla su misión y es de delatar hacia arriba y no beneficiar hacia abajo. Por eso, en resumen, pensamos que los 13 puntos, dentro de los 13 puntos, inclusive de la Agenda Nacional, el tema de la
lucha contra la corrupción está insuficientemente tratado, subtratado. Por eso la inclusión en escenarios como estos, que son de la esencia de la problemática nacional, debe mantenerse como una mesa permanente. Doctor Molano, es importante que esta mesa no tenga el carácter transitorio, arreglen o no los puntos de la mesa, porque es un tema de preocupación central en la vida del país, y es en ese sentido que quisiera atar esto con otro tema muy puntual en materia propositiva. Hay otras que las pondremos por escrito por tema de tiempo, pero sí hay una central, y es la siguiente. En el Congreso Nacional venimos ventilando, ya habíamos expedido una ley 850 de 2003, que es la ley estatutaria de veedurías, se está ventilando, tramitando una ley de veedurías ciudadanas en el Congreso. Y la logramos convertir ya en una aprobación de primer debate en una estatutaria. Allí hay una serie de herramientas que podrían utilizarse, y es donde solicitamos, primero, la voluntad mayoritaria del Congreso para sacarla adelante, la participación del Gobierno Nacional para impulsarla y recoger propuestas que hay alrededor de la misma. Hemos avanzado de una manera importante en su configuración, pero es que esa ley puede ser expedida, o mejor, aprobada en esta legislatura. Es decir, quiero enfatizar porque es un tema muy concreto para esta mesa. Si logramos aprobar una ley estatutaria de veedurías, que es un mecanismo de participación importante. Y para cerrar, muy concreto, porque es que lo que hemos dicho, hace falta una deliberación anticorrupción desde el sector veedurial de veedores a nivel nacional como a manera de encuentro, y a manera regional como a nivel de foros, de tal manera que esta propuesta anticorrupción no se quede en la mano de los técnicos, de los que estamos todos los días en este quehacer, sino que recoja una preocupación muy amplia y vasta que se corresponde con el componente nacional y regional de que se hablaba en la mesa nacional de conversación y en las mesas regionales, sin duda acompasando con esa preocupación sentida que es la mayoritaria. Yo creo que el país no quiere que le resuelva necesariamente todos sus problemas ahora, pero sí lo que muestra esta coyuntura claramente es que el país está dispuesto a participar, está dispuesto a hablar, y hay un déficit de oídos, un déficit de acompañamiento, y eso va a ser muy importante, inclusive a la hora de resolver el propio tema del paro nacional actual. Muchas gracias. Gracias. Les pido brevedad para las intervenciones. Señor fiscal, ¿usted quisiera decir algo? Bueno, yo por ahora pensaría que acogemos algunas cuantas indicaciones, después tengo algunas cosas que comentarles. Por ahora, yo preferiría que ustedes, pero traten por favor de que sean los 3 minutos, o si no va a ser sumamente difícil la temática, e incluso después las respuestas. Entonces lo hacemos posteriormente. Sí, señor. Hola, buenos días. Esteban Peláez de Fundación Corona. Más que añadir, digamos, un punto adicional a las propuestas, es hacer un llamado a articular, digamos, el enfoque preventivo anticorrupción con la estrategia de Estado abierto. Hay muchos avances que se están haciendo en el país, digamos, liderados por la Secretaría de Transparencia y la Alianza Multiactor de Gobierno Abierto, de la cual nosotros hacemos parte, y que se pueden ver, digamos, aisladas de este proceso. Y es muy importante, digamos, que tanto la política pública de transparencia, ética e integridad hacia un Estado abierto y en la co-creación del 4º Plan de Acción de Gobierno Abierto estén muy articulados para fortalecer, digamos, el enfoque preventivo anticorrupción que salga de esta mesa, que veo que hay varios de esos puntos, digamos, que le apuntan a eso. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Luis Carlos Reyes, profesor de Economía y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. La corrupción en Colombia es un fenómeno tanto regional como nacional, y lo regional está articulado con lo nacional. Creo que una muy buena descripción de cómo esa pequeña corrupción regional que nos preocupa, las papayeras financiadas por el alcalde de pueblo, todo ese tipo de cosas, cómo termina llegando eso a suceder, está en este libro, por ejemplo, El Dulce Poder, hecho por la Silla Vacía. Creo que es una buena descripción de a lo que me refiero.
En este sistema, esa corrupción de alcaldes, de lo que ocurre en los municipios del país, está directamente ligada a lo que ocurre en el Congreso de la República, está ligada a un sistema clientelista que predata a este gobierno. Creo que este gobierno, eso ha sido una cosa alentadora, pues ha ganado una cierta reputación por, al parecer, recurrir menos a los métodos clientelistas de financiar, o sea, de comprar apoyo a sus iniciativas en el Congreso a través de cargos ofrecidos a congresistas clientelistas que con esos cargos logran financiar sus campañas de reelección, etc. Entonces, en ese marco y en el marco de las protestas actuales contra la corrupción y contra la política económica del gobierno, es bastante decepcionante para mí como economista, como uno de los firmantes de la carta que 70 académicos de las principales universidades del país, incluyendo esta universidad, firmamos solicitando al gobierno que retirara la propuesta de reforma tributaria que está tramitando en este momento, porque el clima en el Congreso ante la opinión pública, hasta antes de la reunión del señor Germán Vargas con el presidente, era que esa reforma, en respuesta a las manifestaciones populares, era muy difícil que pasara. Después de una reunión con el señor Vargas, del presidente, el partido del señor Vargas está apoyando esta reforma y ahora parece inevitable que pase. Una de las principales políticas contra las que protestan estas manifestaciones, que ha sido cuestionada por nosotros como académicos, y la verdad es decepcionante que este gobierno, que se había caracterizado por resistirse a estas políticas clientelistas, esté acudiendo a este tipo de tácticas. Entonces, la principal propuesta que yo traería es que si el gobierno realmente tiene una voluntad de combatir la corrupción, combatir el clientelismo e incluso la percepción de clientelismo, que es muy grave, algo que puede hacer es seguir la recomendación que hacemos estos 70 académicos en esta carta de suspender el trámite de esta reforma tributaria ahora y discutirla durante el año entrante en una conversación amplia y no apresurar el paso de esta reforma, especialmente utilizando los métodos clientelistas que caracterizaron a los gobiernos pasados desde que tenemos memoria, porque pues ese es un buen legado que puede dejar, además de un sistema tributario que realmente incorpore los intereses de todos los colombianos y que sea un sistema tributario que nos dure no 2 años como suelen hacerlo, sino ojalá 20. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, soy Carlos Gutiérrez de la Universidad de Rosario, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, y creo que ya habíamos tocado este tema en la primera mesa y es justo lo que decía el doctor Molano respecto a la confianza a las instituciones. En este caso, mi propuesta sería que se presenten proyectos o iniciativas en las cuales se regulen más los puestos de más alta jerarquización. Asimismo, en temas como la carrera diplomática, la cual supuestamente tiene prevalencia la elección de los que están dentro de la carrera diplomática, la designación de los políticos en puestos de libre nombramiento y remoción, me parece inconcebible que hayan puestos donde no haya elegido uno de estos de la carrera diplomática, por ejemplo, la misión diplomática en Ginebra, y se lo designen a una persona que no es de carrera diplomática, cuando son puestos que por la necesidad se necesitaría gente especializada en el tema. Entonces, básicamente, esa es mi propuesta. Si quieren confianza en las instituciones, debe haber confianza desde los puestos más grandes. Atrás, por favor. Gracias, saludo a la mesa. Carlos Escobar Uribe, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Bosque. Una primera acotación. Los puntos que yo estuve en la mesa anterior, creo que esos puntos se pueden desplegar y ahí hay un montón de cosas que también se anotaron, puede que pertenezcan o no a los puntos gruesos que se citaron, pero vale la pena también visibilizar al detalle las cuestiones que fueron expuestas allí. Solo pongo un ejemplo. Los municipios no tienen cuenta única
tienen cuenta en el exterior, tienen 3 cuentas nacionales, tienen otra cuenta por otro lado, y el señor fiscal seguramente dará cuenta de cómo será de difícil hacerle seguimiento a las platas de los municipios con las cuentas en el exterior. Y es un detalle técnico que no es menor, que se visibilizó en ese escenario, pero como ese hay muchísimos más. Entonces, esa era una primera acotación. Las otras dos son más de carácter metodológico. La primera, metodológica, pero también tiene que ver con una propuesta directa, y es, creo que nos falta entender que hay que hacer caracterizaciones de riesgo ex ante. Vías terciarias, claro, hay un proyecto, un artículo sobre vías terciarias, indudablemente la pertinencia de eso no cabe duda, pero el riesgo de corrupción en las vías terciarias es enorme, enorme. Y nosotros deberíamos ser capaces de hacer un análisis ex ante de caracterización de riesgos de propuestas políticas. Esta, por ejemplo, se puede hacer, existen esas metodologías, no hay que inventarse nada, pero si uno hace una caracterización de riesgo, dice, vamos a hacer esas vías terciarias, pero para blindar el artículo hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que en la iniciativa legislativa uno puede empezar a pensar, mire, toda iniciativa legislativa debería tener una caracterización de riesgo de corrupción, ¿sí? Y con eso se gana un montón. Y la otra, también metodológica, tiene que ver más con los escenarios de participación. Existen metodologías como los mini publics, como las asambleas ciudadanas, como las hackathons, que pueden ser muy interesantes para que esta mesa, que tiene vocación nacional, sea capaz de aglutinar la mayor cantidad de opiniones de las múltiples ciudadanías que existen en nuestro país. De la Escuela de Gobierno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas vamos a radicar en la mesa unas propuestas más de carácter metodológico que pueden ser convenientes, porque nos ocurre siempre. Cuando estamos acá en Bogotá todo va bien, pero luego vaya y regionalice una mesa de estas y verá que ahí hay una dificultad enorme para poder escuchar pues las necesidades sentidas de la región, sobre todo en estos temas de corrupción, en donde pues se va mucho más allá del problema de denuncia, se juega la vida misma a veces la gente en las regiones pensando estos temas. Fundamentalmente eso. Gracias. Gracias, decano. Entonces, dejamos apuntado que el doctor Escobar va a enviar un documento. Buenos días, Marcela Restrepo de Transparencia por Colombia, gracias por escucharnos. 3 puntos, nosotros también estamos interesados en entregar un documento que haremos llegar a la mesa. Bueno, en primer lugar consideramos reiterar algunos de los temas que planteamos en la oportunidad pasada que tuvimos nuestra presencia aquí. Uno, definitivamente un tema fundamental, estructural en temas de lucha contra la corrupción, el tema de talento humano, la gestión del empleo público en Colombia es para nosotros uno de los nichos desafortunados para la lucha contra la corrupción y muy afortunados para la corrupción, la relación entre clientelismo y burocracia. Obliga que de una vez por todas Colombia asuma una reforma profunda a la Ley 909 y a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para nosotros y para muchos de los que estamos aquí sentados, pues claramente esto es una gran oportunidad para los corruptos. Sabemos que hay una reflexión alrededor de la Ley 617 del 2001, del tamaño chiquito de las plantas, y entonces eso ha generado, digamos, casi que un desdibujamiento del empleo público en Colombia. Entonces también tenemos que mirar la Ley 617 y los gastos de funcionamiento para todas las entidades del carácter nacional y municipal. Para nadie es un secreto que la gobernabilidad de cualquier autoridad es francamente atacada por el clientelismo y por esta negociación. En segundo lugar, también en este tema de gestión pública, sabemos que se está discutiendo ya el estatuto de contratación. Nos gustaría, digamos, como tener una discusión más pública sobre este estatuto. La ley de contratación pública en Colombia sigue teniendo bastantes excepcionalidades y las excepcionalidades son una oportunidad también para la corrupción. Entonces ahí hacemos un llamado de atención y un tema pequeño sobre los temas de las capacidades institucionales.
de la Agencia Colombia Compra Eficiente. Podemos tener una infraestructura muy importante, que está en las leyes, que suena muy bien, pero si estas entidades no tienen recursos, no tienen personal para sacar adelante todas estas iniciativas, pues ahí tenemos un cuello de botella. Todos sabemos lo que ha pasado con SECOP 2 en estos últimos 2 años, y es porque no hay recursos, porque no hay plata, porque entonces allí si nos creamos estas entidades públicas de nueva generación que nos hacen mucho más modernos, pues hay que meterles plata y capacidades, porque si no se quedan simple y llanamente como algo para cumplir las tareas que podemos tener con la OCDE o con el que sea. En segundo lugar, quisiéramos plantear el tema alrededor, profundizando un poco más el tema de la infraestructura anticorrupción. Para nosotros es muy importante reconocer que Colombia ha tenido unos desarrollos alrededor de este tema, o sea, tenemos agencias, superintendencias, Secretaría de la Transparencia, etcétera, pero reiteramos que es importante primero aumentar en el nivel de especialización de estas entidades. La Secretaría de la Transparencia es una entidad que requiere quedarse especializada en un solo tema. Es decir, es la lucha contra la corrupción, es la promoción de la transparencia, es un rector de política pública. Nosotros entendemos y reconocemos el trabajo de la Secretaría, pero vemos una gran dispersión de acciones y una gran dispersión de frentes que si no tienen plata y si no tienen capacidad, digamos, suficiente de personas trabajando adentro, pues simple y llanamente no se vuelve el cumplimiento al requisito de la UNCAC, y todos sabemos que un país como Colombia no es suficiente con que cumpla un requisito, sino que definitivamente la corrupción es un problema que está, digamos, muy profundamente arraigado en nuestros desempeños institucionales. Entonces, qué pena que ya se me acabó el tiempo. Solamente un tema asociado a este tema de la Secretaría de la Transparencia es que también tenemos una apuesta en el plan de desarrollo del presidente Duque alrededor del fortalecimiento de las oficinas de control interno. Este es un tema muy importante, pero de nuevo, ni a punta de jefes de control interno, que en el 94% de los municipios colombianos es una persona con un computador. No es un sistema con una cantidad de personas, es una persona con un computador. No podemos luchar contra la corrupción a nivel local con una persona con un computador, ni tampoco podemos proteger los recursos públicos solo a punta de vedurías. Entonces hay que fortalecer capacidades institucionales, porque allí no estamos quedándonos cortos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una intervención? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vivian Newman, yo soy la directora del Centro de Pensamientos de Justicia. Yo no estuve en la ocasión pasada, esta es la primera vez que estoy con ustedes. Quiero hacer 3 reflexiones. La primera es sobre la metodología y sobre los objetivos. Yo creo que estamos pidiendo, por lo menos el Comité del Paro está pidiendo negociaciones y acuerdos, y la conversación, solo nivel de conversación, puede ser bastante problemático. Ir resolviendo los temas hasta marzo puede implicar dejar las marchas hasta marzo. Entonces me parece importante poner como punto clave que lleguemos a unos límites claros y a definir unos temas concretos y poner unas fechas, porque de lo contrario esto se va a diluir y se va a empantanar. Y dentro de la metodología, además, pues nosotros no somos representantes del paro, nosotros somos una organización de estudios académicos, pero también podemos hacer llegar estas como pronunciamientos, estas reflexiones a los conductos del Comité del Paro para que se avance en la discusión y se llegue a acuerdos. El segundo punto es sobre la transparencia. No me voy a pronunciar sobre la corrupción porque no estuve en la reunión pasada y no sé qué tanto avanzaron sobre el tema. Quiero hacer énfasis en la lucha contra la opacidad. La transparencia como el mejor desinfectante. Voy a ser muy concreta. Nosotros no necesitamos nuevas normas sobre transparencia, tenemos muy buenas normas. En particular tenemos la Ley 1712 de 2014, que es excelente. Lo que necesitamos es una buena implementación de esas normas y un cambio cultural. El cambio cultural comienza con hacer el ejemplo. La presidencia, en cambio, ya dio un paso atrás. Cuando se trataba del nombramiento de la terna de fiscal, lo que decidió fue derogar el decreto que mencionaba que iba a ser más transparente el nombramiento de la terna de fiscal, porque iba a haber una convocatoria pública, publicación de la lista de candidatos, e iba a haber un escrutinio de los conflictos de intereses que se podrían presentar en esos candidatos. Sin embargo, la presidencia decidió derogar ese decreto y nombrar una terna que no hemos podido discutir nosotros como ciudadanía. Entonces, el cambio cultural que estamos buscando no está pudiendo venir de la presidencia. Para poder dar ese cambio,
yo creo que podemos, sí, hay dos ideas que voy a poner sobre la mesa para dar dos pasos hacia adelante. La primera, una voluntad política para implementar un principio básico de la ley de transparencia, que es que toda la información que está en posesión, bajo control o custodia de las entidades públicas, o sea, todos los que están sentados allá y los papeles que están llenando, salvo un caso, claro que si cumplen función pública o prestan servicio público también entran dentro de la ley de transparencia. Toda esa información es pública, salvo que haya excepciones. Entonces, lo importante es que todo lo que se está haciendo en las entidades públicas nos pertenece a los ciudadanos. Y lo segundo es que cuando se va a negar el acceso a la información, que también se puede negar, se aplique un test de daño. Ninguna de las entidades, comenzando por la misma Secretaría, no están aplicando ese test de daño. Entonces, la petición es que se apliquen esos dos principios básicos de la ley de transparencia. ¿Quiénes serían los responsables para esto? La Secretaría de Transparencia, el Departamento de Función Pública y la Procuraduría General como Ministerio Público. Y el último punto es el de la reforma tributaria y la transparencia fiscal. Me adhiero a la petición del colega académico que propone que se retire la reforma y se estudie a fondo, pero si eso no es posible, entonces la voy a circunscribir a pedir más transparencia e independencia en la Comisión de Estudio de los Beneficios Tributarios. Esa comisión tiene 4 miembros que son del Estado y 5 miembros que tenemos ignorancia total de cómo se van a elegir los expertos. Los beneficios los decide el Ministerio de Hacienda y nosotros no tenemos forma de saber cómo esos beneficios se van a escoger y se va a decidir si realmente se van a eliminar. ¿Quiénes son los responsables? Ministerio de Hacienda, Congreso de la República y Secretaría de Transparencia. Y dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora Newman. Buenos días, soy Héctor Vergara, congresista de Cambio Radical, miembro del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria. Tuve la oportunidad de acompañarlos en la primera mesa desarrollada en la Casa de Nariño y hemos escuchado con suma atención todos los aportes y las observaciones. Yo quiero ser un poquito reiterativo, señora Ministra del Interior, como cabeza del gobierno en esta reunión, y también al señor fiscal, en que nosotros a veces nos concentramos en la consecuencia y no en la causa. Normas tenemos, legislación tenemos, tenemos un grave problema en la aplicación de las normas. Nosotros tenemos el marco regulatorio adecuado, el problema es que el aparato judicial, la administración de justicia nuestra no funciona como lo pide y como lo aclama el ciudadano a pie. Tenemos graves problemas de acceso a la justicia, tenemos graves problemas en el índice o en la tasa de impunidad, tenemos grandes problemas en términos de congestión en la justicia. La mejor manera de resolver los problemas que nos genera este flagelo de la corrupción es que nuestra administración de justicia funcione. Y la gran deuda histórica que nosotros tenemos en los poderes públicos es que no hemos podido concertar una reforma a la justicia estructural. Es la gran deuda de muchos periodos y debemos ser capaces, en lo que resta de este periodo, que el Ejecutivo, la Presidencia de la República, señora Ministra, asuma el liderazgo que le corresponde, estoy seguro que lo pueden lograr, y lleven una verdadera reforma estructural de justicia al Congreso de la República. Eso es lo que quiere el ciudadano. Todos los que están marchando, de alguna u otra manera, lo que necesitan es justicia. Sentir que el aparato de justicia o el aparato judicial es el aliado del ciudadano. Pero como el ciudadano olfatea esa impunidad, ineficacia, ineficiencia, por eso los ánimos están caldeados y por eso las tensiones sociales en gran medida. Entonces, esa es la invitación, señor fiscal, ayúdenos al Congreso, al Legislativo, al Ejecutivo a liderar la reforma a la justicia que necesitamos en el Congreso para que nos podamos enfocar en lo que debemos enfocarnos, en la prevención del delito. Se van a reducir dramáticamente la comisión de delitos relacionados con corrupción si el país se da cuenta que la justicia funciona, que los de cuello blanco realmente están judicializados, median sentencias en su contra, que la justicia opera y funciona
y realmente, como lo dijo un colega en la reunión pasada, no nos concentremos solo en los peces chiquitos, sino también en los peces gordos para ejemplarizar realmente esta materia. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Señor fiscal. Bueno, mil gracias. Mil gracias. Tengo muchas inquietudes. Yo quería escuchar muchas de estas inquietudes. Voy a hacer algunas menciones muy concretas sobre esto. Se ha tocado mucho la temática, por ejemplo, de la terna. Yo estoy muy feliz porque el presidente de la República haya, digamos que, dispuesto lo de la terna. Los criterios obviamente no me corresponden, hace parte del fuero interno del señor presidente. Yo lo único que les digo es, porque quiero hablar de una cosa que se llama transparencia. Transparencia. Y lo he mencionado en muchas reuniones, con colegas, con amigos. Este señor que está aquí sentado, jamás le pasaría por la mente integrar ni siquiera mencionar la posibilidad de un ingreso a una terna. La razón es elemental, transparencia. Yo desde el cargo no puedo aspirar al cargo. Y eso desafortunadamente se ha presentado en la vida del país. Sería inequitativo. Por eso, reitero, de parte mía, creo que lo primero que yo quise hacer aquí fue transparencia y no significa nada diferente al hecho de que por esta mente, no estoy hablando de ninguna otra, por esta mente jamás se ha presentado eso. Por una razón, desde la fiscalía uno no puede aspirar a ser fiscal. Punto. El cónsul en Roma no podía aspirar a ser cónsul. Eso es puro derecho público romano. Puro derecho público romano. No más, nada más. Entonces, esa es mi visión personal, nada más. El resto, los argumentos en relación de si era procedente o no la revocatoria del decreto, a ver si el decreto garantizaba más transparencia o no. Eso es algo, digamos que es objeto de discusión académica. Estoy hablando solamente desde mi posición. ¿Por qué razón? Porque las instituciones debemos dar ejemplo de transparencia. Y yo en eso siempre, por esta mente, nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Quiero mencionarlo ¿para qué? Para el siguiente punto. La temática anticorrupción que se citaba actualmente. Les voy a contar lo que yo encontré en la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia hace 4 años. Macabro, con la corrupción, pero por todo el país. Gobernaciones, porque son altos funcionarios del Estado. Altos funcionarios del Estado. Encontramos en el año 2016 9 imputaciones. 9 imputaciones contra, y recuerde que investigamos a quienes, a generales de la fuerza pública, a gobernadores de la fuerza pública. Cuando mi predecesor, el doctor Martínez, llegó y vio muchas cosas de estas, dijo, hay que duplicar por lo menos el número de imputaciones a nivel nacional. En la rendición de cuentas del año pasado le dije, se la quintuplicamos el primer día. Esto, desafortunadamente, no es fácil y no se da a conocer. Se da a conocer el hurto, no la represión del hurto o del peculado. Año 2017, 34 imputaciones contra altos funcionarios del Estado. Año 2018, 27 imputaciones contra altos funcionarios del Estado. Año 2019, 31 imputaciones contra altos funcionarios del Estado. Y cuando hablo de altos funcionarios del Estado, estoy hablando de generales de la República, estoy hablando de gobernaciones, estoy hablando de que en este momento todos los gobernadores de La Guajira se encuentran privados de la libertad o con orden de captura. ¿Por qué? Por corrupción administrativa. Estoy hablando que se ha presentado detención de gobernadores e imputaciones de gobernaciones en San Andrés, en Guainía, en Tolima, en Nariño, en Córdoba, en Bichada, en Santander. Y además imputaciones y administración de justicia en relación ¿con quién? Con corrupción judicial. Los casos del norte de Santander eran aberrantes. Acabaron con una empresa del Estado a punta de corrupción judicial. Meta, Bolívar. Entonces, ¿cuál es el mensaje fundamentalmente aquí? Nos falta tal vez visibilizar lo que se ha hecho. Eso visibilizarlo. En el último encuentro yo hablé con los muchachos estudiantes y les dije, vamos, está esa cita pendiente para que vayamos y le mostremos un poco lo que estamos haciendo en esa materia porque eso nos ayuda a prevención general. No solamente de altos funcionarios del Estado. ¿Qué tenemos en este momento en relación con funcionarios medios, no los funcionarios de las seccionales?
276 imputaciones por corrupción administrativa 2017, 2018 366 y en este año vamos hacia 400 imputaciones por corrupción administrativa, con un ítem adicional. Lo estaba mirando porque nosotros revisamos este censo todos los días y hacemos un censo permanente todos los días. Ojo lo que hemos incautado para efectos de extinción del derecho de dominio. Al día de hoy, en estos 3 años, 363.000 millones de pesos a corruptos. 363.000 millones de pesos. El último operativo se hizo la semana pasada. 11.400 millones de pesos, extinción de dominio de funcionarios y desfuncionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Sociedad de Activos Especiales. 11.400 millones de pesos. ¿Nos falta qué? Tal vez visibilizar esto, visibilizarlo de una u otra forma. Entonces, siguiente punto, ven mi ministra. ¿La vamos a acabar la corrupción administrativa? No, pero sí nos falta visibilizarlo y sobre todo contar con el apoyo de ustedes. ¿Para qué? Fundamentalmente para algo que les decía a estos muchachos hace poquito, para que las redes sociales no se conviertan simplemente en un instrumento de socializar, de lanzar improperios, sino un instrumento de construcción. ¿Y cuál es el instrumento de construcción? Necesitamos veedores cívicos en todo el país. Y veedores somos 50 millones. Ojalá que seamos 50 millones de pesos, de personas. Esto para indicarles qué importante que podamos tener esto, que es fundamentalmente visibilizar la labor. Y desde ese punto de vista, claro, una cosa diferente es que nosotros encontremos 9 imputaciones y que en este momento tengamos más de 1.000 imputaciones contra funcionarios y de altos funcionarios del Estado. Y esos son datos públicos que si esa es lo que se quiere de una u otra forma, podemos darlos a conocer sin ningún inconveniente. Además lo hacemos todas las semanas en el censo delictivo. Esas son tal vez las menciones que yo quería hacer en principio en relación con las temáticas que ustedes han tocado. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Bien, continuamos con el diálogo. Claro que sí. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero excusarme. No es adecuado que haya llegado tan tarde a este evento. Se me cruzó con otro evento que tenía que estar y realmente estaba casi llegando a las 8:30 de la mañana acá cuando me tocó devolverme, pero aquí estoy. Sé que en esta mesa, en donde se tocan temas de corrupción y se tocan temas de transparencia, es importante que esté el Ministerio de Justicia escuchando más que hablando para poder captar de alguna manera la problemática y ni más faltaba tomar nota y mirar a ver en qué de lo que ustedes dicen estamos nosotros como Ministerio trabajando. Y yo creo que seguramente en mucho de eso coincidiremos. Todos me piden desde que me posesioné que hagamos una reforma a la justicia, porque una de las grandes reclamaciones es corrupción versus reforma. Y a cada sitio donde voy, indudablemente la principal reclamación de las comunidades es el tema de corrupción y el tema de transparencia. Yo les he dicho que evidentemente hay que hacer una reforma y que la reforma no debe ser una gran reforma, porque si bien hay que hacer una gran reforma, esa no va a ser la que va a solucionar los problemas del país. Esa solucionará algunos problemas desde el punto de vista de la estructura orgánica y política, si pudiéramos decirlo así, del país. Más no la preocupación del diario vivir. Y siempre digo lo mismo, realmente
si le interesan a los 50 millones de colombianos o 45 millones de colombianos, ¿quién va a elegir al fiscal general de la nación? ¿Realmente sí le interesan a los 45 millones de colombianos cómo se elige a un magistrado de la Corte Constitucional? ¿Realmente sí le interesan a los 45 millones de colombianos cómo hacemos o cómo es el sistema de gobierno de la Administración de Justicia? Y yo realmente, recorriendo el país, que lo vengo haciendo desde que estaba en la Corte Suprema de Justicia, he llegado a la conclusión de que solo a un grupo, y muchos me lo dicen, un grupo élite, le interesan esas cosas de las que estoy hablando. Repito, yo sé que eso es importante y estamos trabajando con ello. Van 18 reformas, según me dicen los historiadores, desde que están tratando de hacer una gran reforma y todas han fracasado por una u otra razón. La gran reforma hay que trabajarla, repito, desde el punto de vista estructural. Y la estamos trabajando de la manera única, creo yo, en unos momentos coyunturales, en donde las tres ramas del poder público están de acuerdo. Y yo siempre he dicho que si hoy juntos, con las ramas del poder público, con los sindicatos, con los colegios de jueces y fiscales y con todo el grupo de ciudadanos con los que nos hemos reunido desde el 2016, no se hace la reforma, no se va a hacer nunca, porque le hemos entregado al sector justicia la posibilidad de que nos entreguen y trabajen con nosotros la posibilidad de hacer esa gran reforma. En eso estamos trabajando arduamente desde que me posesioné hace 5 meses. Hacemos un proyecto, recogimos el proyecto del ex vicepresidente Germán Vargas, recogimos todo lo que había junto con el trabajo de la rama judicial, hicimos un borrador, se los entregamos a las cortes, nos enviaron opiniones, se los entregamos a los sindicatos, nos van a enviar opiniones, nos pidieron plazo para entregarnos opiniones sobre esos proyectos, ese borrador, ni siquiera proyecto, ese borrador. Ahora a mediados de diciembre nos entregan, volvemos a articularles, estamos sirviendo de articuladores y se lo volvemos a pasar a las cortes, a los sindicatos, a los colegios de jueces, a los tribunales, seguiremos con la academia y trataremos de ver si en marzo, de la manera consensuada, como yo lo digo, consensuada en lo que estemos de acuerdo y consensuados para presentar en lo que no estemos de acuerdo, porque es la única manera de hacerlo, trataremos de en marzo entregar esa reforma que puede ser de acto legislativo, no serían muchos artículos, y de ley estatutaria de administración de justicia. Pero les decía que a mi manera de ver, esa no es la reforma que los ciudadanos están reclamando. La reforma de los ciudadanos es realmente cómo solucionan sus problemas del diario vivir. ¿Cómo hace un ciudadano para resolver su problema cuando sale y el vecino le parqueó porque llegó cansado en la noche y le parqueó el vehículo y le bloqueó su salida y él tenía que salir temprano a trabajar? ¿Cómo resolvemos el problema del robo del celular? Realmente, ¿cómo resolvemos el problema de que le golpearon el carro y el daño del carro vale 80.000 pesos y yo no voy a iniciar un proceso judicial? ¿Cómo resolvemos el problema de conciencia ciudadana de que no todo es judicialización, que no todo tiene que ir a una rama judicial? Y esa serie de preocupaciones del diario vivir, que las hemos ido anotando una a una en el ministerio, toda esa cantidad de competencias, llamo yo, en donde son las problemáticas o los asuntos del diario vivir, tenemos que ver en dónde los ubicamos y cómo los resolvemos de una manera rápida, con decisiones concretas y efectivas. Y hacia eso también estamos trabajando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con pequeños proyectos. Y esto va a servir mucho para ver si de pronto nos faltan pequeños proyectos para terminar de concientizarlos y profundizando mecanismos alternativos de solución de conflictos. Alternatividad penal, la necesidad de justicia restaurativa, política criminal. Es decir, tratar de trabajar de alguna manera en muchos otros temas pequeños, pero que nos resuelvan realmente el problema. Nosotros el 20 de julio, con ayuda, tengo que decirlo, del Congreso que ha estado muy a la mano, presentamos los 3 primeros proyectos y van por buen camino, ayudados con los congresistas, y tenemos toda un grupo de proyectos adicionales, por ahora van 3 o 4 adicionales para presentarlos en marzo, pero repito, pequeños proyectos que de alguna manera logremos 2 cosas que son preocupación del Ministerio de Justicia y del gobierno: acercar la justicia al ciudadano.
acercar la justicia al ciudadano. Todo proyecto tiene que ir encaminado a que la resolución de la problemática ciudadana se pueda hacer rápidamente. En eso estamos, el proyecto de arbitraje que va por buen camino. Profundizamos y ajustamos muchísimo el arbitraje social para los grupos más vulnerables. En consultorios jurídicos trabajamos también ampliando competencias para solucionar los problemas de los más vulnerables. Contencioso administrativo, bajamos las competencias a los tribunales, empoderamos tribunales y dejamos de esperar 10 o 15 años a que se resuelva en el Consejo de Estado una decisión judicial. Vamos con ajustes al Código General del Proceso, vamos con estatuto de conciliación para hacer más cercana la conciliación al ciudadano, vamos con ampliación y profundización en el país de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es decir, vamos con una serie de proyectos, pequeños proyectos que aliados, repito, con el Congreso, con que tengo que agradecerlo de verdad, hemos tenido un apoyo impresionante sin pensar en criterios políticos, sino en verdadera necesidad de satisfacción al ciudadano. Venimos trabajando por esa gran reforma silenciosa, y digo yo que de alguna manera revolucionaria, como es la de los pequeños proyectos. Esto va a servir muchísimo y yo tengo la humildad de decirles que si nos falta o si alguno no está orientado hacia esa política de acercarnos al ciudadano, estos eventos, estas conversaciones nos van a servir para puntualizar, afinar en lo que estemos trabajando, mirar en dónde está de pronto el error, corregirlo y seguir adelante, porque la preocupación de todos, y créanme, lo del ministerio y del gobierno, no es otra que poder sacar adelante una justicia cercana, una justicia pronta y una justicia eficaz. Y termino con esto. Todo este trabajo tiene que ir paralelo con algo que estamos haciéndole mucha fuerza y el año entrante lo vamos a empezar a mostrar. Cumplimiento de deberes, no solo reclamación de derechos. Concientización de los ciudadanos de que no solo es reclamación de derechos, que tienen todas sus garantías y tienen por qué reclamarlos, pero también de responsabilidades en el cumplimiento de los deberes. Y lo digo porque nos hemos encontrado en cada momento con que nos reclaman los derechos, pero no nos cumplen los deberes. Hablamos mucho de que somos éticos y somos honestos, pero nos roban el celular, me llaman por teléfono que hay mucho robo de celular, pero la mitad de los ciudadanos, según lo que estamos analizando, compran los celulares robados. Entonces, hay que implementar un poco, y es un ejemplo cualquiera que les doy, pero así me pasa en mucho. Vamos en un edificio, esperamos el ascensor, hablamos de ética, y el más avispado se vuela la cola y se pasa y se mete al ascensor. Entonces los valores y los principios también tienen que ser una parte importante en la que debemos trabajar, el cumplimiento de deberes y la necesidad, bajo el cumplimiento de deberes, de una vida más solidaria. No es posible que todo sea conflictividad. No es posible que en las estadísticas que estamos tomando con el DANE, y ojalá sean buenas, que van a hacerlo, estoy segura, que las estadísticas nos demuestren que todo el vecino no puede entenderse con el otro vecino. Todo el mundo va a la conflictividad y todo el mundo quiere ir a la rama judicial y al Poder Judicial a resolver los problemas. Esa es otra de las campañas que tenemos que hacer y que vamos a empezar el año entrante, en donde hay que socializar la solidaridad, la amistad, la convivencia, la solución de los problemas sin necesidad de ir hasta la propia justicia a reclamar justicia en un sistema judicial que evidentemente para nadie es un secreto, a pesar de todo lo que hacen los jueces, que está congestionado de alguna manera y de alguna manera no está dando respuestas oportunas al ciudadano. Pero si nosotros por curiosidad miramos las estadísticas, ven que los funcionarios judiciales trabajan muchísimo más de lo que podría trabajar cualquier otro funcionario. Yo sé que muchos no me van a creer, pero las estadísticas nos lo dicen. Somos 5.000, bueno, no somos, ya yo no estoy ahí. Son 5.500 magistrados y jueces que tiene el país, 5.500 para 45 millones de habitantes, y producen más de 3 millones de providencias al año. Entonces, de pronto el problema no es en mirar esa congestión fríamente, sino en mirar qué pasa con nosotros como ciudadanos. Hay que atenderlos, y el ministerio está para eso en los conceptos de justicia, pero también debemos apoyar y solidarizarnos en lo que debe ser un ciudadano mucho más solidario, mucho más amigo, mucho más entendido de que no todo debe ser judicialización. Reitero mis excusas por haber llegado tarde y estoy presta a escuchar todo lo que sea necesario para que en lo que haya que mejorar se mejore y en lo que haya que corregir se corrija. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. En los planes de desarrollo
que de manera reiterada cada gobierno ha venido asumiendo con nosotros. Mostramos cómo, desde el primer plan de desarrollo, año 94, hasta el último, 2018-2022, el gobierno nacional asume compromisos con las comunidades que se cuantifican en billones. El primero, el de San Pedro, fue por 2 billones y el último, el del presidente Duque, por 19 billones. Pero esos compromisos no se reflejan ni en el plan plurianual de inversiones ni en los presupuestos. Entonces se convierten en letra muy bonita en los textos, pero sin ninguna ejecución. Así que para nosotros ese es un punto de corrupción porque mina la confianza de las comunidades en el gobierno. Entonces queremos plantear por lo menos 5 asuntos que no requieren sino cumplimiento. Lo que estamos reclamando las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en esta coyuntura es que el gobierno simplemente cumpla con lo que ya ha pactado y con lo que está en la ley. Y lo primero, cumplir con los 236 compromisos que hizo el presidente Duque con las comunidades afrocolombianas por 19 billones de pesos en el plan de desarrollo que está en marcha. Segundo, que cumpla con la ley 70. Esta ley se expidió hace 26 años y de los 6 capítulos solo se ha reglamentado el primero, el de tierra. Los otros capítulos, el ambiental, el minero, el de desarrollo económico, el de participación, están sin reglamentar y obviamente la ley en 26 años no se ha podido aplicar. Entonces reclamamos la reglamentación integral de la ley. Reclamamos el cumplimiento de los acuerdos que se han hecho con las comunidades movilizadas, paro cívico de Buenaventura, paro cívico del Chocó, paro cívico Cumbre Agraria y los paros cívicos del Cauca y de San Andrés. Y reclamamos el cumplimiento del capítulo étnico de los acuerdos de paz de La Habana, sobre todo en el capítulo de tierras, porque se expidió el decreto reglamentario, el 902 del 2017, y no se incluyeron recursos para cumplir con los compromisos de tierra. De hecho, hoy, la Agencia Nacional de Tierra tiene 280 solicitudes de titulación colectiva para comunidades negras que suman cerca de 1 millón de hectáreas y llevan entre 5 y 10 años y no les ha dado trámite. Y hicimos un acuerdo, voy a terminar, hicimos un acuerdo ahora en el acta de protocolización de la consulta previa, de que se haría un plan de choque para atender estas solicitudes. Eso, el acta se firmó en el mes de febrero y estamos en diciembre y no se ha puesto en marcha el plan de choque, ni se agendaron recursos para impulsarla el próximo año. Y finalmente, creemos que es hoy urgente revisar el censo del 2018, que acaba de, en el fondo, mostrar un genocidio estadístico contra los afrocolombianos, porque de la noche a la mañana desaparecieron 1,5 millones de afrocolombianos. Sencillamente, la planeación y el operativo censal fueron un fiasco, un fracaso, y la consecuencia para los afrocolombianos es que pasamos de 4.3 millones de afros que habíamos en el 2005, censo del 2005, a 2.900.000 en el 2018. Desaparecimos los negros del país por arte y gracia del DANE. De manera que para nosotros lo básico en esta coyuntura es simplemente que nos cumplan la ley y cumplan los compromisos. Creemos que ese es un factor de corrupción. Nos recogemos en todas las propuestas, pero en este punto exigimos el cumplimiento de los compromisos que el gobierno ha hecho con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. ¿Qué había dado la palabra atrás? Allá atrás. Después.
Bueno, seré muy concreto en 3 puntos. El primero es... claro, Alfredo Herrera, soy estudiante de jurisprudencia y miembro de la Clínica Anticorrupción del Consultorio Jurídico. Bueno, seré muy concreto en 3 propuestas. La primera de ellas es: el gobierno debe persistir en la reforma política que fue hundida a finales de 2018. La propuesta de lista cerrada es el momento para retomarla, es el momento para unir a la sociedad civil en una propuesta para... estuvimos antes de ayer casualmente con un experto anticorrupción, nos decía que la sociedad civil siempre debe estar preparada en propuestas, porque estos momentos ocurren, estos momentos en que las sociedades explotan y debe estar siempre preparada para proponer y que el sector político lo siga. Pues ya el gobierno hizo la tarea, Duque la hizo, propuso una reforma política espectacular, por unos temas políticos no lo acompañaron, pero es el momento para que la sociedad civil lo acompañe tal como nos lo hizo el año pasado. La segunda es ya más focalizado, bueno, ya ustedes en la mesa conocen de sobra las bondades de la lista cerrada, le da prioridad al debate de ideas y no de favores. Bueno, segundo, la corrupción en la educación. Hablábamos del tema de minar la confianza. Cada vez que están estas licitaciones del PAE, eso se rebaja en menos 10 puntos la confianza que tiene la ciudadanía sobre el gobierno, sobre sus gobiernos locales, porque bueno, es un foco terrible, no solamente el PAE, sino todos los contratos alrededor de la educación. Es hora de empezar a hablar de no subsidiar, de dejar de subsidiar la oferta y empezar a subsidiar la demanda. Ya este debate se dio en Chile, se dio en Finlandia, ya no girarle más dineros a los colegios, sino directamente a las personas con vouchers y tal, y que ellas escojan al colegio que quieren ir. Entonces, pues si a mí en este colegio no me están dando la comida tal, o los profesores no son buenos, pues me voy a otro colegio y punto. Entonces, claro, esto hace que los colegios compitan en sí mismos y se acabe todo este tema de corrupción dentro de la contratación. Y por último, ahondando en el tema de la veeduría ciudadana, hay un grupo que no hemos capitalizado para esto y es el de los consultorios jurídicos. Me parece que el gobierno debe cumplir un rol muy importante en, tal como lo estamos haciendo de facto en la Universidad de Rosario, de aprovechar ese insumo de estudiantes de derechos ávidos por proponer, ávidos por hacer, que se dediquen, que creen grupos como lo tenemos nosotros, de estudio, de veeduría, de revisar contratos. Alguna vez yo estaba proponiendo, quise hacer hice ya un estudio de aquel tema del hospital de Zipaquirá, que bueno, un elefante blanco. Lo quise adelantar aquí en la universidad. Me dijeron, pues bien, genial, pero pues tienes dos obstáculos con los que tienes que manejar. Uno, que no está dentro de tu territorio, porque tú estás en la Universidad de Rosario y a ti te interesa Bogotá. Y segundo, hombre, tú eres un estudiante y te vas a meter en ese tema tan peligroso de entrar a denunciar estos hechos de corrupción. Claro, ahí ustedes juegan un papel importantísimo y es de promoverlo y de acompañarnos. Muchas gracias. Atrás había una mano levantada. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dayana Chaparro, soy oficial de programas del Instituto Nacional Demócrata y yo me sumo a una intervención previa. Quizás desde el gobierno están buscando, y ya esta es una forma, cómo llevar a cabo ese diálogo. En el gobierno ya tienen herramientas en este sentido y justamente la Secretaría de Transparencia ha llevado a cabo y está en la construcción de la política de Estado abierto y de gobierno abierto. Durante 10 años Colombia ha participado en esta iniciativa donde
86 países que comparten el fenómeno de la corrupción han buscado cómo implementar o cómo resolver estos problemas y cómo darle las soluciones que la ciudadanía quiere y cómo abrir el gobierno. La ministra hablaba de acercar la justicia a la ciudadanía. Justamente gobierno abierto les permite trabajar en justicia abierta, en gobierno abierto como tal o ejecutivo y en parlamento abierto, que particularmente es el tema que desarrollamos o uno de los temas que desarrollamos desde el NDI. Entonces, hay espacios, hay principios de co-creación, hay metodologías, hay expertise internacional, hay expertos y la Alianza para el Gobierno Abierto justamente les brinda a los gobiernos esa asesoría y ese acompañamiento, que no solamente se limita a esa parte, sino que hay buenas prácticas a nivel regional, a nivel nacional y en términos de ciudad, es decir, hay diálogos sectoriales, hay diálogos a nivel en distintos ministerios que pueden permitir como llevar a cabo estas lógicas del diálogo nacional. Hay distintos actores que han participado durante los últimos 10 años en este tema: el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, el Gobierno, el Senado, la Cámara de Representantes, las organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas aquí presentes, y pues ya tienen esas herramientas. Yo creo que cuando se hacen la pregunta de cómo llevar a cabo este diálogo nacional y cómo tener de verdad una participación multiactor que permita ampliamente la participación ciudadana, gobierno abierto es una de las posibles soluciones que pueden considerar y que pueden impulsar con la Secretaría de Transparencia. Esa era la intervención. Gracias. Muchas gracias. Disculpe, tú hace rato tenías levantada la mano, ¿no es cierto? Seguimos acá y luego acá, ¿ok? Muchas gracias, me presento, mi nombre es Jaime Torres Melo, yo soy el veedor distrital de Bogotá. La veeduría distrital de Bogotá es la agencia encargada de la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la ciudad, y lo hace a través de un modelo de control preventivo y de la promoción del control social. Voy a ser muy concreto, María Clara, además con la intención de ayudar a organizar un poquito para ver si vamos avanzando en la conversación. Nosotros enviamos un documento, como nos solicitaron en la sesión anterior, y voy a leer muy rápido, de verdad, solo a enumerar las 14 propuestas que en su momento hicimos. Hay que articular estos esfuerzos de esta mesa con la política pública nacional de transparencia que está en proceso de formulación, liderado por Beatriz y el equipo de la Secretaría de Transparencia, a la vez de que hay que aprovechar la experiencia, por ejemplo, de la política pública distrital de transparencia aprobada 2018-2028 con el liderazgo de la veeduría. Hay que organizar, digamos, todas las propuestas que hoy estamos escuchando del listado que hoy escuchamos de 7 temas posibles. Pues hay algunos que son formas de acción como investigación, acción, prevención, y otros son temas. Yo creo que ahí es un revuelto en una matriz que es necesario organizar. Hicimos una propuesta sobre el tema de medición, en donde hay avances en medición de la lucha contra la corrupción, pero hace falta conocer la efectividad de las medidas anticorrupción, especialmente al interior de las organizaciones públicas. Propuestas concretas de cuáles reformas legislativas son urgentes, incluyendo canales de denuncia, protección al denunciante, regulación del lobby, la importancia de ampliar los esfuerzos relacionados con la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en rendición de cuentas y acceso a la información pública, y ahí hay un tema muy importante con el sector justicia, que además a veces a nosotros mismos nos ha dicho en conversaciones para intercambiar experiencias, porque nosotros no tenemos competencia sobre el sector justicia, pero que ellos no tienen que rendir cuentas. El sector justicia, como todo el sector público del país, tiene que rendir cuentas sobre cómo usa los recursos, sobre cómo toma las decisiones, no de los procesos judiciales. Hace falta más y mejor información sobre el daño social de la corrupción. Yo creo que hay muchos temas en corrupción que han tenido muy buena investigación, pero nosotros desde la veeduría, cuando estábamos haciendo el diagnóstico para la política pública distrital, información concreta, real, histórica sobre el fenómeno, lo acaba de decir el señor fiscal, a veces es muy difícil concretarla. Fortalecimiento de los sistemas de información del Estado para facilitar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Lenguaje claro, y hacíamos el ejemplo cuando nos reunimos en Palacio con el tema del SECOP. El SECOP es el ejemplo de una plataforma que nadie pueda entender. Ese es el mejor ejemplo de una plataforma que ningún ciudadano pueda saber qué información hay ahí ni cómo la puede utilizar para hacer control social.
pero esto lo sabe Colombia Compra Eficiente. Lo que pasa es que eso necesita recursos y una decisión institucional de hacerlo. La formalización de la red interinstitucional de transparencia y anticorrupción, RITA, que nos contó la vicepresidenta, que son como los compliance officer, que se llama en inglés, como los oficiales de cumplimiento públicos, que están en una red, pero si eso no se formaliza en el modelo integrado de planeación y gestión, se acaba el gobierno y se acaba la red. Avanzar en los procesos de meritocracia, que creo que aquí Transparencia por Colombia ya hizo énfasis en el tema, la vinculación del sector privado que está en la lista original, y el punto 14 era control ciudadano. Yo solo hago énfasis, las propuestas están ahí, las dijimos allá, hoy estamos escuchando temas nuevos, pero nos puede pasar que terminamos conversando de todo. Viceministro, nosotros hablamos sobre la ley de pliegos tipo, y si uno quiere concretar, yo creo que nos toca comenzar a poner en blanco y negro, en 3 paginitas, de qué temas estamos hablando, porque si no terminamos resolviendo todas las necesidades sociales en la mesa de anticorrupción, y hay que concretar para poder avanzar. Yo creo que a la siguiente mesa hay que llegar ya con 3 hojas y discutimos sobre esas 3 hojas. Perfecto, Gracias. ministra. Gracias. Primero es que tengo que ofrecer disculpas porque voy a salir, pero antes de irme quiero hacer referencia a 2 temas concretos. Ahora el viceministro el viceministro de Participación del Ministerio del Interior les explicará un poco en concreto un proyecto de ley de prevención de la corrupción que tenemos en curso, que fue presentada por el Gobierno Nacional, liderado por la Vicepresidenta de la República, y aquí que está el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, pues puede dar fe que está en el orden del día para la próxima semana, el proyecto de prevención de corrupción, que va muy encaminado a los temas de prevención, ya se los vamos a explicar. Pero ya que están aquí tantas organizaciones sociales, vale la pena lo siguiente, y académicas. La próxima semana en el Congreso tenemos trámite de 4 proyectos muy importantes. Primero, el de prevención de la corrupción o garantía de transparencia. En segundo lugar, tenemos en último debate en la Cámara de Representantes el proyecto de pliegos tipo, que es un instrumento importante de contratación pública y que extiende la figura a todas las entidades, incluyendo las entidades territoriales. Los representantes a la Cámara estaban un poco angustiados de imaginar que llegan los grandes grupos económicos y se quedan con la contratación pública regional, y eso pues acaba de pronto con las economías locales. Para ello se diseñó la posibilidad, que lo dijo un estudiante de la Universidad de los Andes en la reunión pasada, le mandamos el proyecto pues para que nos mandaran alguna iniciativa. A partir de ello ya se diseñó con los congresistas ponentes un mecanismo de una audiencia pública que lleva a la gente de la región a poder conocer los lineamientos que se tienen para la decisión de pliegos tipo. Y yo pido aquí apoyo y acompañamiento. Nos falta un debate en la Cámara de Representantes. Afortunadamente aquí tenemos 2 representantes a la Cámara que son voceros en su partido, en sus partidos, y nos pueden ayudar a impulsar este proyecto. Hay otro proyecto que es la eliminación de los beneficios de casa por cárcel para todas las personas que tengan delitos contra la administración pública. Le falta un debate en el Senado de la República. Esperamos que sea incluido en el orden del día de la siguiente semana, que es la última semana de sesiones ordinarias, con el señor fiscal general liderado por la Fiscalía, con el acompañamiento del presidente de la República, de varios partidos políticos. Se presentó una reforma básicamente al procedimiento penal, ¿no, señor fiscal? Y una extensión de inhabilidades también para quienes incurren en actos de corrupción desde el sector privado. Ese proyecto también está en agenda para ser aprobado en primer debate por las comisiones conjuntas Senado y Cámara. Está para la próxima semana dar ese debate, y nos quedaría pues a un debate de las plenarias que ya sería para marzo del próximo año. Y tenemos otro proyecto que está pendiente, que es el de, llevamos 3, tenemos otro pendiente que es la conciliación de un proyecto que fue un desafío muy grande para el gobierno y para los partidos o para los congresistas que acompañaron el proyecto de la publicidad de la declaración de bienes y rentas,
que fue finalmente aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes y que está en una conciliación pendiente del texto de Senado y Cámara. De ese paquete inicial de proyectos que sacamos nosotros en la mesa anticorrupción después de la consulta, que fue liderada por el Ministerio del Interior y en la que participaron todos los partidos políticos, se nos cayeron dos proyectos muy importantes, indiscutiblemente, la reducción de salario de congresistas, pero la lógica del Congreso fue la siguiente: bajarle el salario a los congresistas no tiene nada que ver con la corrupción. Esa fue la lógica para que esos proyectos no pasaran. Y en segundo lugar, el proyecto de audiencia pública de distribución del presupuesto general de la Nación. Ese proyecto tampoco fue posible, estaba en las comisiones económicas, pero el resto de los proyectos que tenía que ver con conflicto de intereses pasó su examen en el Congreso y hoy en día es ley de la República. El otro, que tiene que ver con rendición de cuentas, está en estudio de constitucionalidad de la Corte Constitucional porque es un estudio previo. El tercero, que tiene que ver con lo de la eliminación de beneficios de casa por cárcel, como les digo, lleva 3 debates, falta un debate en la plenaria del Senado. Y si sacamos además las herramientas de pliego tipo y los otros 2 que saldrán ya para marzo del próximo año, yo creo que se refuerzan los instrumentos y mecanismos de lucha contra la corrupción, independiente de todos los mecanismos preventivos y de gobierno, que estamos en un momento además muy importante de conclusiones de esta mesa, porque vienen alcaldes y gobernadores a partir del 1 de enero del próximo año. Y si logramos que las entidades territoriales se monten en esta petición ciudadana nacional, seguramente que vamos a mejorar el país, porque indiscutiblemente que una de las venas grandes de la corrupción se da a nivel local. Y eso lo sabemos claramente, lo hemos hablado con el fiscal general de la Nación, los esfuerzos adicionales que tiene que hacer la justicia como un todo, ministra, para poder recoger todas esas investigaciones de la fuga de recursos y de los manejos no apropiados que se da desde el nivel territorial. Así es de que sumando esfuerzos, seguramente que vamos a sacar este paquete, pero además a mandar un mensaje de compromiso institucional frente al tema de la lucha contra la corrupción. Gracias, ministra. Señor fiscal. Un minuto solamente. Rendición de cuentas. Invitados el 10, la Fiscalía hace rendición de cuentas. ¿Vale? Ustedes simplemente nos indican por problemas de seguridad un poco, cómo se hace, la entrada es un poco complicada, pero la Fiscalía hace rendición pública de cuentas. Segundo, he ordenado ya y está la página correspondiente del censo delictivo semana tras semana, con los índices de esclarecimiento en muchos delitos. Y he ordenado también que se haga un paneo también, y lo incluyamos a partir del próximo año, de todas las noticias criminales a nivel nacional de corrupción y el índice de esclarecimiento. Es decir, si esos son motivos de inquietud por parte de la Fiscalía, están solucionados. Gracias. Había 2 intervenciones cortas, por favor, breves por acá, luego acá. En ayudarles a mejorar una experiencia de usuario y en brindarle información clara a la ciudadanía a través de redes sociales. Universidad del Rosario por el espacio y por supuesto por seguir avanzando en esta conversación al Gobierno Nacional. Me quiero sumar en primer lugar al llamado del veedor distrital en términos de poder sacar un documento muy concreto de todos estos temas que estamos. Aquí podemos hacer un plan muy concreto y muy sencillo en términos de cuáles son las metas de cosas viables en el inmediato, corto y mediano plazo. Muchos de ellos tienen que ver con instrumentos que el gobierno ya tiene, otros que están en la legislación, pero quiero reiterar el llamado que hace el veedor. Nuestra expectativa en esta mesa, en esta segunda mesa, era poder profundizar sobre temas que salieron reiteradamente en la reunión anterior a Barrios de la MOE. Pues en gran medida esto ya está diagnosticado, está el documento de la misión electoral especial. Hay mucho, en primer lugar, la relación que sigue habiendo entre contratación pública y financiamiento de campañas. La próxima semana, muchos de estos créditos no se terminan resolviendo, no se sabe cuáles son los términos, hay un porcentaje importante de uso de financiamiento de créditos del sector real, es de muchísimo ese tema. Esto creemos que se puede resolver en gran medida fortaleciendo la articulación interinstitucional, es el Ministerio del Interior, a la DIAN, a la OIAF, a la Fiscalía, creo que el de minorías y como lo acabo de decir en particular para las mujeres.
más ágil y efectivo. Y quiero cerrar con... El proyecto, nosotros estamos recogiendo todos los proyectos que han habido, y que no han pasado por alguna razón, y los estamos resumiendo para mirar de cada tema que podemos coger para el nuevo proyecto que vamos a presentar. Ese lo tenemos dentro del grupo. Sí. Oportunidad de trabajar temas de transparencia. Cuando me desempeñaba como viceministro de Relaciones Políticas, mi nombre es Francisco José Chao, soy el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. Y quiero contarles de un proyecto muy importante, que es el proyecto Pedro Pascasio Martínez, una iniciativa que no es solo del gobierno, que viene también con la firma suya, señor fiscal. Ese se radicó el 20 de julio con su rúbrica. También tuvo el apoyo importante de la señora vicepresidenta de la República, del presidente de la República, su firma, también es suyo, ministro, usted también nos ha acompañado en ese proyecto, y muchísimos partidos políticos, y quiero decir que aquí tuvimos una nómina de lujo para la presentación de la ponencia, porque nos acompañaron todos los partidos políticos en esta lucha contra la corrupción. Quiero destacar algo, y es que este proyecto no es fruto únicamente del trabajo de agencias del Estado, se me fue el doctor Andrés, pero este proyecto lo mejoramos con transparencia, lo mejoramos con la veeduría, lo mejoramos con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Contraloría, y hoy en día pues tenemos un proyecto muy sólido que ya está haciendo curso en Comisión Primera de Cámara, y que esperamos, doctor Lozada, que con su apoyo y sus buenos oficios prontamente tenga en esta legislatura, antes de estos 12 días que nos hacen falta, el primer debate reglamentario para que no se hunda el proyecto. En ese orden de ideas, ¿en qué consiste el proyecto? Algo muy similar a lo que decía el exponente de la Fundación Corona, que se me fue, no lo veo, va muy en línea con el gobierno abierto y maneja 5 ejes. El primero de ellos, doctor Bustos, usted mencionaba algo en su intervención, la protección al denunciante. Tenemos todo un esquema de protección al denunciante, una licencia poética aquí, al delator, al reportante de los actos de corrupción. 2, todo un tema de comunicación interinstitucional, a través del uso de las nuevas tecnologías, a través del uso del Internet, facilitar todo el reporte, la denuncia de actos de corrupción, y que haya una centralización de esa información y que a su vez se pueda enviar a los diferentes órganos de control. Tenemos además de esto un tema muy importante, que es todo el tema del levantamiento del velo corporativo. ¿Para qué? Para lograr llegar a los beneficiarios finales, lograr saber quién efectivamente se está beneficiando de esos actos de corrupción y poder atacar, como usted muy bien lo ha hecho, señor fiscal, con todo ese patrimonio que ha recogido, de pronto con una ayuda nueva, que vamos a tener este nuevo sistema para poder levantar más fácil el velo corporativo y llegar más fácil, más sencillo a ese beneficiario final. Un punto muy importante que se trabajó con la Contraloría General de la República, y es la condición de sujeto internacional para la Contraloría, que pueda llegar a otros países y actuar. Muchas veces nos contaba el Contralor que llega a actuar a otros estados porque sabe que hay bienes que les puede caer, que son de actos de corrupción, y que no puede llegarles porque simplemente le preguntan a ese estado, bueno, ¿y usted qué es? Usted es parte del Estado colombiano, pero ¿en calidad de qué viene a actuar acá? Entonces le damos ahí las facultades para que en ese proyecto, si el Congreso a bien no lo aprueba, tenga la posibilidad de actuar de manera en derecho internacional, por así decirlo. La comisión de moralización, una comisión muy importante para mejorar el trabajo articulado de los órganos de control y del Ejecutivo. Y algo muy importante que mencionaba Daniela, de la Red de Estudiantes contra la Corrupción. Daniela, totalmente de acuerdo el gobierno con la idea de que tenemos que enseñar el respeto a lo público. Y el último capítulo de este proyecto preventivo Pedro Pascasio, y que se llama Pedro Pascasio precisamente porque el niño soldado Pedro Pascasio, en la batalla de Boyacá de 1819, rehusó el soborno del coronel Barreiro, quien lo capturó con una lanza y le dijo: aquí hay una bolsa llena de oro si me dejas la libertad. Y él rehusó las monedas de oro y lo entregó a Bolívar. Y precisamente lo que queremos es despertar otra vez en la juventud ese respeto a lo público, ese amor por lo que es del Estado, que es de todos, porque el gobierno somos ustedes y ustedes somos nosotros venimos de la sociedad civil y allá regresaremos algún día. Y precisamente lo que hacemos con este punto es que dentro de la autonomía universitaria, porque somos convencidos del respeto al mandato constitucional, de la autonomía universitaria, de la autonomía de cátedra, del tema de todo el valor de la enseñanza dentro del principio autónomo,
es que dentro de los pensos académicos, las instituciones de educación superior, pero también las instituciones de educación básica, formen a los estudiantes en el respeto a lo público, dentro del marco de autonomía, pero enseñándoles el respeto al valor de lo que es de todos, al valor de lo que es del Estado. Había una propuesta de transparencia y era hablar de un documento concreto. Pues creo, doctor Molano, que el mejor documento posible es la ley. Y tenemos este proyecto que está en curso, que lo podemos discutir, podemos mirar cómo lo podemos mejorar con todos los que quieran aportarle su granito de arena. Ya lo hizo Transparencia, ya lo hizo la Veeduría de Bogotá, ya lo hizo la Fiscalía, ya lo hizo la Contraloría, ya lo hizo la Procuraduría. Doctor Bustos, Redever, muy invitada, y todos los que están acá, muy invitados, miren el proyecto, si tienen alguna proposición al respecto, háganosla llegar y la trabajamos, porque qué mejor documento, su propuesta, ese proyecto de ley lo hicimos juntos, con el apoyo de ustedes, doctor Andrés, y precisamente lo que queremos es que, ¿por qué no que sea ese el documento? Miremos cómo lo podemos mejorar, miremos qué más podemos incorporar en él y busquemos el apoyo de todos ustedes para que se convierta en ley de la República. Gracias, viceministro. Aquí citado varias veces, siento que debo entonces yo por Colombia, y es que yo sí estoy absolutamente convencido que si nosotros queremos mejorar la transparencia en la política en nuestro país, lo que era fundamental hacer no estaba ni siquiera esbozado en la consulta anticorrupción, y es la enorme gravedad de un sistema político que se ha convertido en perverso justamente por dos factores que yo creo que son los esenciales y que hay que corregir, y que yo lamento profundamente, y en eso le doy la razón al estudiante de la universidad, y es el tema de la reforma política. Yo lamento realmente, mire, usted podrá saber que yo he sido uno de los mayores opositores a este gobierno, ministra y viceministro, ustedes lo saben perfectamente, yo no tengo por qué aquí venir a posar de una cosa distinta. Yo he sido oposición a este gobierno desde un partido de independencia, pero si en algo coincidíamos con este gobierno era justamente en la reforma política, porque yo creo que hay una conjunción de dos elementos que son gran parte de la raíz de esa mecánica perversa de la política y de la corrupción en Colombia, y son la simultaneidad de la lista abierta con la circunscripción nacional a Senado. Aquí solamente se ha hablado, y lo hablan todo el tiempo, solamente de una de ellas, y es la necesidad de cerrar las listas. Usted podrá, el gobierno sabe que puede contar conmigo para esa reforma porque yo la he propuesto y la defendí en el equilibrio de poderes cuando correspondió en el gobierno del presidente Santos. Ahí había que haber dado mucho más fuertemente la lucha por la lista cerrada. Pero no es solamente la lista cerrada, es la circunscripción nacional de Senado. De eso nadie quiere hablar porque sabe la dificultad que eso tiene con el Senado de la República. Pero es verdaderamente lamentable la subrepresentación en la que esto ha sumido a tantas regiones del país, posiblemente las más vulnerables del país, pero no solamente las más vulnerables, sino posiblemente la región más poderosa de Colombia, que se llama Bogotá. Nosotros estamos en la peor de las subrepresentaciones de todo el país por cuenta de una mecánica en la cual quienes se lanzan al Senado de la República vienen con sus millones a comprar las conciencias de los ciudadanos de otras regiones del país. Eso ha representado una dificultad democrática para Colombia. Hoy creer que Bogotá no tenga, sino que los pueda contar uno, Angélica Lozano, ya ni siquiera está Juan Manuel Galán, no está ninguno de los Galán, yo no sé cuántos más senadores de verdad de Bogotá pueda contar uno, Lara, pero Lara también tiene unos feudos grandes en el Huila, digamos, Bogotá no tiene un verdadero senador. Guevara posiblemente, que ha sido concejal de Bogotá del partido Mira, por eso digo, no me puedo acordar ahora, pero vaya usted piensa de los 102 senadores, ¿cuántos representan la circunscripción más grande del país? Y realmente es una subrepresentación, de hecho no lo digo yo, lo dice un estudio de la Universidad de los Andes. Por eso yo en el cuatrienio pasado, junto con los representantes de eso que han querido llamar la media Colombia, la Colombia
de los departamentos que no tienen representación en el Senado, el Caquetá, el Putumayo, el Bichada, el Guainía, el Baupés, ellos se preguntaban por qué los bogotanos están presentando una reforma para que haya Senado regional en Colombia. Los bogotanos, pues es justamente porque ellos y nosotros somos los más subrepresentados del país. Es una cosa realmente lamentable. Mientras eso no se, digamos, mientras ahí no haya la atención por parte del gobierno y del Congreso de la República, transparencia muy difícil, porque esas maquinarias políticas de múltiples regiones del país que creen que necesitan conseguir otro número de votos para poder lograr sus escaños en el Senado, van a llegar con sus grandes tulas de dinero a cooptar las maquinarias políticas locales en todo el país, y eso se hace con plata, y eso se hace con plata de la corrupción, y se hace con plata justamente de contratistas del Estado. Así es como se hace esa es la mecánica de la política en Colombia. Y mientras eso no se solucione, usted no va a solucionar el problema de los contratistas. Eso es así de simple. Y es un tema además de representatividad. ¿Cómo puede uno hablar de transparencia sin representatividad? ¿A quién representa el Senado de circunscripción nacional? A nadie. Absolutamente a nadie. Se vuelven a unir, querida ministra, y desgraciadamente ese es uno de los grandes problemas de la política de su región, es que se vuelven a unir en regiones. Y por eso es que en el Congreso de la República usted no puede pasar absolutamente nada sin la bancada costeña, porque tienen una fuerza impresionante en el Senado de la República. Y allá es donde hunden todo. Y allá es donde es imposible pasar las verdaderas reformas, porque esas bancadas regionales se unen por regiones y después es absolutamente imposible pasar cosas que a ellos no les convengan, por Dios. Es una anecdótica. Ayer, lo mencionaba el señor presidente, teníamos programado la discusión del Estatuto Anticorrupción que tiene mensaje de urgencia. No se pudo hacer por el paro. Ya. No. Eso me dijeron que lo había suspendido. Yo le respondo eso, señor fiscal. No se pudo discutir porque el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Cuenca, decidió llamar a la plenaria a las 9 de la mañana, misma hora en que nosotros teníamos llamadas las conjuntas, para un debate de control político sobre seguridad. Yo creo que eso hay que lamentarlo. Yo lo digo aquí y eso me pondrá en problemas con el presidente de la Cámara. Eso hay que lamentarlo. Porque claro que el debate de la seguridad es muy importante, pero en esta coyuntura creo que era mucho más importante debatir esto. Y entonces tenemos un Congreso y unas mesas directivas del Congreso que le sigue dando la espalda al clamor popular, y eso a mí me parece realmente muy grave. Pero no fue por el paro, porque nosotros sesionamos. La Cámara de Representantes sesionó, o sea que el paro pues estaba allá afuera mientras nosotros sesionábamos adentro. Lo que pasa es que el presidente de la Cámara consideró más importante citar a la plenaria a las 9 de la mañana para un debate de seguridad en el que estaba citado el ministro de la Defensa, que permitir que las comisiones conjuntas pudiéramos sesionar para sacar el proyecto del mensaje. Ojalá lo podamos hacer la próxima semana, ¿no? Ojalá. Presidente, vale, muchas gracias. Fiscal, en eso estamos. Bueno, tenemos aproximadamente, señora secretaria, unos 15 minutos más. Entonces, para que ustedes sepan y podamos ir cerrando. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tiene alguna? Gracias. Bueno, antes del cierre, uno muy breve, por favor. Pensaba que era otra la motivación de la suspensión. Excúseme, por favor. Bueno, entonces quiero darle la palabra al doctor Molano para hacer el cierre de esta mesa, no sin antes pues darle las gracias y pedirles el favor de si tienen ideas sobre algunas otras organizaciones o grupos que quisieran hacer parte de estas conversaciones a futuro, por favor le hagan llegar esa información a la Secretaría de Transparencia. Bueno, muchas gracias, doctor Molano. Muy bien, muchas gracias a la doctora Escobar por su moderación, ministra, también muchas gracias, fiscal, por acompañarnos, y doctora Beatriz. Muy agradecidos con ustedes pues la participación. Como está establecido, y esta mañana lo mencionábamos, la conversación nacional que ha planteado el presidente Duque tiene 3 escenarios. Esta conversación, que es a nivel nacional con estos 5 temas,
una conversación regional y una conversación ciudadana que se va a hacer a través de la plataforma que se lanza a finales de esta semana. Lo que el paso siguiente, y es estas 2 primeras sesiones, las habíamos llamado sesiones de escucha, vamos a oír, y por supuesto el gobierno ha mencionado algunas iniciativas que también tiene relacionados con este proceso. Esta sesión que vendría de trabajo tiene que ver con una labor que van a cumplir independientemente los moderadores. Se había avisado el moderador, el doctor Nicolás Uribe, no puede seguir acompañarnos, él decidió declinar este proceso, y los moderadores de esta mesa es la doctora Escobar y el doctor Hernando Herrera, que no nos acudió a acompañar hoy. ¿Qué viene ahora? A partir de estas 2 relatorías que ha hecho la Planeación Nacional, viene un proceso para acotar cuáles son los temas centrales, identificar unas propuestas iniciales, como se ha señalado en unos temas centrales que aquí inicialmente se han identificado 7, seguramente los moderadores en el análisis harán, para poder tener, como ustedes lo señalaban acá, un documento base de discusión de los temas centrales y potenciales propuestas que fuéramos a desarrollar. La conversación nacional, lo que nosotros buscamos es que además muchos de estos temas puedan comenzar a ser discutidos también en la conversación regional, pero estábamos esperando tener como unos lineamientos para que la conversación regional sea más organizada frente a este tipo de temas. Entonces esos 3 o 4 temas que se definen orientarán también la conversación regional y las preguntas para los ciudadanos. Entonces el paso que viene, la siguiente, es poder tener ese documento de que acote los temas a partir de la sistematización y poder definir los pasos a seguir. Lo que hemos dicho, y es la voluntad del presidente, es que aquí en la conversación pueden surgir nuevas iniciativas de políticas públicas, aceleración de discusiones o decisiones o programas que ya estén en curso, como aquí se ha señalado, por ejemplo, que hoy fue muy evidente esta propuesta de gobierno abierto, o iniciativas legislativas que podrían plantearse o desarrollarse a partir de este proceso. Eso, por supuesto, va avanzando. Pero también lo que hemos encontrado es que hay algunos temas que están trabados y de decisiones que podrían tomarse ya y que no es necesario ni en la política, ni la aceleración, ni la iniciativa, pero que se podrían tomar ya, como ustedes aquí han señalado en varios aspectos. Entonces, ese es el proceso sobre el que vamos a avanzar. Nosotros quisiéramos cerrar esta primera sesión de conversaciones con por lo menos el documento de las líneas y esa discusión la próxima semana y retomar en enero las otras discusiones y iniciar las conversaciones regionales. ¿Podría, perdón, primero tenerse como un borrador de ese proyecto de memoria o de, para efectos de socializarlo y luego consensuarlo y uno ya recurriendo la sugerencia? Nos parece bien, si ustedes lo consideran, preparamos con los moderadores el documento y lo mandamos previamente para que aquí se pueda dar una discusión previa a esta convocatoria.